Buenas tardes. Continuando con la temática de comunicaciones ópticas, tenemos el siguiente parámetro en lo que es la transmisión de datos dentro de una fibra. Para este caso tenemos el concepto de lo que es ancho de banda. Y recordando que cada rayo que viaja dentro de la fibra está constituido por un conjunto de paquetes de energía que denominamos modos. Entonces los modos ya recordamos que son todos esos paquetes de energía que viajan a través de una fibra óptica. Cada uno de estos modos tiene un tiempo, digamos de un tiempo entre la entrada de la fibra y la salida de la fibra. Y diferente entre cada uno. Entonces el tiempo 1 es diferente al tiempo 2, diferente al tiempo 3. Bueno, este efecto resultante sobre el impulso de una señal perfectamente, digamos, definido en el espacio de tiempo que está ingresando a la cifra se le conoce como la dispersión temporal. Entonces tenemos la dispersión temporal. ¿Y qué es la dispersión temporal? Pues es la separación de cada uno de los modos que se generan por el ensanchamiento del pulso de extremo a extremo. Entonces vamos a colocar acá un ensanchamiento del pulso entre un extremo y otro extremo. Ahora bien, la dispersión temporal se da por tres razones. La primera, A, es la dispersión debido a la diferente distribución de los modos. Entonces, diferente distribución de los modos. Y al número de modos que circulan por el interior. Número de modos que circulan en el interior. A este tipo de dispersión se le conoce como dispersión modal o intermodal. Ahora bien, tenemos una siguiente dispersión B, que es la dispersión en base a la no cromaticidad del espectro de cada modo. Entonces, la no cromaticidad. Recordemos que la parte cromática tiene que ver con lo que es las componentes de color de cada uno de los rayos. Y digamos este tipo de retraso. Entonces, este tipo de dispersión se le conoce como dispersión cromática, como su nombre lo indica, cromática o dispersión intramodal. Entonces recordemos que la diferente distribución de los modos y el número de modos que circulan dentro de la fibra óptica se le conoce como dispersión modal o de modos o dispersión intermodal, o sea, entre modos. Y la no cromaticidad genera lo que es la dispersión cromática relacionada a los componentes de color o también se conoce como intramodal. Ahora, la dispersión intramodal o dispersión cromática, tenemos dos situaciones. La primera situación es que la longitud de onda actúa a través del índice de refracción y genera dispersión en el material. Entonces aquí la dispersión en el material depende directamente del índice del núcleo. Entonces, recordemos que al afectar el índice se pueden presentar lo que son dispersiones de Rayleigh, cambios, digamos, en el comportamiento de los rayos. Entonces, esa no cromaticidad o dispersión cromática también depende de cómo esté distribuido el índice de refracción del núcleo. Ahora, la segunda condición tiene que ver con la longitud de onda que atraviesa a través, digamos, de los parámetros del índice. Entonces, la longitud de onda
dentro de la fibra óptica. A esta dispersión también se le conoce como dispersión por efecto de guía ondas. Entonces, dispersión por efecto de guía ondas. Ahora bien, la última categoría entre las dispersiones temporales es la dispersión debida al desfase entre las componentes energéticas eléctricas y magnéticas. A esto se le conoce, digamos, como la dispersión de modo de polarización. Voy a colocarlo aquí abajo, entonces dispersión de modo de polarización. Ahí tenemos, digamos, las tres categorías dentro de lo que es la dispersión temporal, que depende de lo que es el ensanchamiento del pulso de un extremo a otro extremo. Entonces tenemos acá la fibra óptica, volvemos a recordar los rayos que viajan, y pues se presentan los tres casos. Es una dispersión modal, una dispersión cromática y una dispersión por modo de polarización. Ahora bien, cuando ingresa a la fibra óptica un pulso cuadrado con un tiempo t, podemos decirlo un periodo t, y dicho, digamos, impulso o pulso óptico ingresa a la fibra, pues tendrá una separación de modos. Entonces ahí tenemos la separación de modos. ¿Qué se genera en este caso? Entonces a la salida lo que vamos a tener es este comportamiento. Vemos que se modifica la pendiente que teníamos en el pulso original y a esto se le conoce como el ensanchamiento del pulso. Pero este periodo que era t al inicio pasa a ser un periodo tau. Y se puede considerar que tau es mayor que t. Entonces, a esto, digamos, resume la dispersión temporal. Y es el ensanchamiento del pulso o el aumento en el periodo del mismo. Lo que genera todo este tipo de dispersiones que vimos anteriormente. Tres categorías, pero lo que es la dispersión cromática tiene lo que es la dispersión en el material y la dispersión por efecto de guía ondas. Ahora bien, en consecuencia, vamos a denominar como sigma t a lo que es la dispersión temporal. Y vamos a tener lo que es dispersión M, dispersión C y la dispersión PMD. Entonces, dispersión M lo vamos a colocar como, ya lo sabemos, dispersión modal. La dispersión o sigma C es la dispersión cromática, como lo teníamos anteriormente. Cromática. Y tenemos la dispersión PMD. Y la PMD, recordemos que es en modo de polarización, que es la última que tenemos acá. Dispersión en modo de polarización.
de dispersión por modo de polarización. ¿Esto qué nos daría? Daría, digamos, la siguiente relación matemática que dice que la dispersión temporal cuadrado es igual a la dispersión modal al cuadrado más la dispersión cromática al cuadrado más la dispersión por modo de polarización al cuadrado. Donde a su vez, digamos, debido al agente común en las dispersiones de material y efecto de guía de ondas, tenemos que la dispersión cromática es igual a la dispersión presente en el material más, recordemos acá, que es a la dispersión material, es el núcleo, y la dispersión por longitud de onda. Entonces, aquí sería dispersión por guía onda o GO. Ahora bien, tenemos lo que es la dispersión modal. La dispersión modal, recordemos que la teoría de rayos, digamos que están viajando dentro de la fibra óptica, empiezan a sufrir ciertos cambios dependiendo la frecuencia o digamos los valores de frecuencia que tengan. En este caso la frecuencia normalizada vendría a jugar, digamos, un papel importante. La expresión que permite la determinación, digamos, de la dispersión modal en una fibra multimodo índice escalón estaría dado por la siguiente ecuación. Entonces la dispersión modal en una fibra óptica índice escalón está dado por la siguiente ecuación. Entonces 1 sobre c, que es la velocidad de la luz, de n1 menos n2 multiplicado por 1 menos 2 sobre la frecuencia normalizada. Esto también lo podemos aproximar a 1 o a la longitud de la fibra sobre 2 veces la velocidad de la luz, que multiplica a la apertura numérica al cuadrado sobre n2. Entonces, de esta forma podemos también representar lo que es la dispersión modal en una fibra óptica, en este caso multimodo de índice escalón. Entonces coloquemos aquí N1, N2 son los índices, núcleo y cubierta. P es la frecuencia normalizada. C es la velocidad de la luz. L la longitud. AN es la apertura numérica. Apertura numérica. Y los otros parámetros pues ya lo tenemos. Si tenemos una fibra óptica de tipo multimodo, pero en este caso índice gradual, se tendría, digamos, que el efecto de autoenfoque reduce, digamos, sustantivamente las consecuencias de la dispersión modal, en este caso de estas fibras, y digamos el valor de la dispersión modal para este tipo de fibra de índice gradual se define a partir de la ecuación, vamos a plantearlo, que es la dispersión modal en índice gradual es igual a n1 sobre 8 veces la velocidad de la luz multiplicado por la diferencia relativa de índices al cuadrado. Entonces recordemos dispersión de índice gradual, dispersión modal, índice gradual. Tenemos N1 es el índice del núcleo. Y en este caso C, la velocidad de la luz. Nos falta la delta, que es la diferencia relativa entre índices.
Ahora bien, tenemos lo que es la dispersión cromática. Recordemos, una es lo que es la dispersión modal, que depende de la trayectoria de los modos, y también se le conoce como intermodal. Tenemos la dispersión cromática, que depende de lo que son los componentes de color. Además, también se le conoce como intramodal. Entonces, si nosotros imaginamos un medio conductor de radiaciones electromagnéticas cuyo índice de refracción es NdR, cortemos que cambia, digamos, índice gradual, podemos decir que tiene un medio o se comporta como un espacio dispersivo al paso de la luz. Entonces, se puede decir que la derivada de segundo orden del índice con respecto a la longitud de onda al cuadrado es diferente de cero. Si nosotros analizamos esta relación, observamos que existen velocidades diferentes para cada longitud de onda, digamos, si circulan por un material, lo cual significa que la dispersión, digamos, en frentes de onda es, digamos, variante, y se supone, digamos, que solo va a existir un modo de propagación integrado. Entonces, cuando todas las ondículas ingresan a la fibra, se separan y demás, van a sufrir un proceso de unión, pero integrado a diferentes longitudes de onda, como ya lo hemos visto a nivel gráfico. Ahora, el tiempo necesario que tarda, digamos, la radiación en cubrir una longitud de onda L sería lo siguiente. Entonces, este tiempo T estaría dado por L, que es la longitud, dividido entre NF, sería igual a L de dB de omega L, igual a menos lambda sobre omega L, que multiplica a de B o de beta sobre de lambda, donde N de F es el número de fotones, beta es la constante de fase de radiación de la luz, omega L es la frecuencia angular, en este caso que corresponde a la radiación, vamos igual al caso anterior, y tenemos lo que es lambda, que es la longitud de onda, en este caso radiada. Si consideramos que a lo largo, digamos, del medio de transmisión viaja un impulso de luz no monocromática de duración muy pequeña, digamos en su comienzo, el efecto de ensanchamiento debido al, digamos, al espectro de radiación, en el supuesto de coherencia sería, digamos, un cambio notable. Entonces, cuando no tenemos una señal, digamos, no cromática, el comportamiento sería el siguiente nivel de ecuación. Entonces, la dispersión cromática en este caso sería dt de lambda sería igual a menos L sobre 2pi por C, factor de 2 lambda, que multiplica a la derivada de B con respecto a de lambda, más lambda cuadrado, que multiplica a la segunda derivada de B con respecto a de lambda cuadrado. Entonces recordemos, cuando es un medio que no posee, digamos, una luz no monocromática. Aquí, no monocromática. ¿Qué quiere decir que sea no monocromática? O sea, que no posee una sola componente de color, sino que tiene varias componentes de color. Ahora bien, si la radiación es no coherente, digamos, si la radiación es no coherente,
esto pues lo diría el ejercicio, se debe multiplicar toda la expresión anterior, multiplicar por un delta de lambda. Entonces con este delta de lambda sería el ancho espectral. Este delta de lambda podemos estructurarlo como factor de ancho espectral. Factor de ancho espectral. Y recordemos que este factor de ancho espectral depende si la radiación que ingresa a la fibra óptica es no coherente. Para el próximo tema trataremos lo que es la dispersión de material, la dispersión por efecto de guía onda, la dispersión de modo de polarización PMD, y con esto tendríamos en parte, digamos, todas las dispersiones que hacen parte de lo que es el ancho de banda relacionados a la parte temporal. Muchas gracias.